Continuamos con la serie Poder. Y yo estoy bien contento con esta serie. Deme unos segundos de pie y ya mismo nos sentamos. Pero yo estoy bien contento con esta serie porque mientras más esta serie se va desarrollando, yo sigo viendo lo que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor para esta iglesia. Y este mensaje, yo estoy bien contento y se encuentra en Juan 20, 19 al 22. Y yo le invito a que vaya buscando Juan 20, 19 al 22. No cierre la Biblia, porque vamos a ir verso por verso y vamos a empezar a descubrir enseñanzas poderosas que la palabra del Señor trae. Juan 20, 19 al 22. Pero yo quiero decirle algo. Quiero advertirle desde ahora. Este mensaje va a empezar en miedo y en confusión, pero va a terminar en consuelo y propósito. Este mensaje va a empezar en flaqueza y debilidad, pero va a terminar en autoridad y en poder. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y yo quiero orar, para después ponernos en sentarnos. Yo quiero orar para que usted salga de esta tarde empoderado. Para que usted salga con otro punto de vista, con otra perspectiva de su vida cristiana, de su caminar, de las cosas que están pasando en estos días. Y por eso yo quiero hablar hoy sobre el título, Paz en medio del miedo. El poder que entra en habitaciones cerradas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus bondades, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Yo me acerco a ti junto a tu iglesia para que tú nos hables en el día de hoy, Señor. Como siempre te pido gracias, que yo pueda conectarme con los oyentes, Señor. Que esta palabra fluya y que esta palabra transforme, Señor. No te pido, Señor, que esta palabra sea poderosa porque ya es poderosa, sino te pido que cada corazón que la escuche sea un corazón fértil, un corazón que eche al lado toda distracción, toda preocupación y pueda darte estos minutos para ti, para que tú le hables y para que tú le transformes. Gracias, Señor. Muévete con poder, transforma vida y que salgamos aquí diferentes. En el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Puedes sentarse? Este mensaje es un mensaje bien apropiado para los días de hoy. Si usted ha seguido lo que está sucediendo en esta nación, usted sabe que estamos en momentos difíciles. La inflación está subiendo, tenemos retos con trabajo, tenemos retos con muchas cosas. No es difícil tú ponerlo en los anuncios del televisor y escuchar más noticias. Vemos un clima en diferentes áreas políticos que a veces nos preocupa y tocan bien cerca a nosotros. Decisiones que tocan cerca. Estas decisiones lo que hacen es producen miedo, producen inseguridad, producen ansiedad. Nosotros como humanos siempre ponemos mucho esfuerzo en nuestra propia seguridad. Y nuestra propia seguridad es algo bien importante para nosotros. Construimos muros, construimos puertas para mantener el peligro afuera. Cerramos la puerta con llave. Y cuando usted cierra la puerta con llave y ponerse seguro, tú piensas, ¡clac! Yo voy a estar bien. Y va a decir, nada va a poder tocarme. Pero cuando empiezas a enfrentar traumas muy profundos o ansiedades fuertes, esos traumas y esas ansiedades no respetan tu seguro. No respetan ningún tipo de cerradura. Muchas veces nos encontramos con la realidad donde las cosas que más nos asustan no necesitan tocar la puerta para entrar porque ya están dentro del cuarto con nosotros. Y sí, esa es la definición exacta de una prisión invisible. El miedo tiene una forma de cerrar puertas con llave, puertas que Dios nunca quiso cerrar. Y allí mismo empieza este mensaje. Yo quiero darle un pequeño resumen a los que no estuvieron atrás en el pasado mensaje. Yo le invito a que vaya a nuestro canal de YouTube y usted pueda conectarse y ver los primeros dos mensajes, el mensaje
poderoso que Dios le va a hablar. Estamos hablando del camino de Emaús, donde Jesús se le aparece a dos discípulos. Ellos estaban en Jerusalén, vinieron a Emaús, Jesús se les reveló. Y cuando ellos supieron que era Jesús, ellos salieron corriendo. En esa misma hora, leímos la vez pasada, a esa misma hora volvieron para Jerusalén. Y yo a veces me pongo a pensar y estoy yendo un poquito para atrás, pero si yo me pongo a comparar, yo me imagino cuál era el lenguaje de cuerpo, el body language de esos discípulos cuando iban y cuando venían. Cuando ellos iban de Jerusalén a Emaús, ellos estaban, ¿qué pasó? Yo no entiendo. ¿Pero qué pasó aquí? Pero cuando Jesús se le aparece en la escena y cuando Jesús le dice, yo estoy vivo, yo me imagino, yo puedo imaginarme, y perdónenme, yo uso mucho mi imaginación. Yo me imagino cómo ellos regresaron. Si hubiera sido yo, ellos vinieron cansados del camino, pero regresaron. Mira lo que ha hecho. Y yo creo que ellos estaban, deja que yo llegue allí, deja que yo diga, deja que ellos sepan, deja que ellos se enteren lo grande, lo poderoso. Y llegan esos dos discípulos, y ellos llegan, como dirían los boricuas, pompeados. Y ellos vienen, chacho, yo voy. Déjame hablar menos puertorriqueño. Vamos a entrar allí y ustedes, y mire, ese grupo se va a meter Dios ahí. Y se encuentra con esta escena. Están los discípulos que están escondidos. 3 días atrás su líder fue ejecutado públicamente de una manera cruel, de una manera brutal. No solo lo ejecutaron, sino que lo crucificaron. La crucifixión era una manera visual para demostrar a los demás que esto mismo te va a pasar a ti. Y te revelas con lo que ya está establecido. El mensaje de Roma, el mensaje de los líderes políticos era claro, iglesia. No quiero escuchar más en nombre de Jesús. Lo maté, lo crucifiqué, y eso le va a enviar un mensaje a todos sus discípulos para que se atreva a seguir hablando y predicando y haciendo milagros y prodigios. Esto mismo le va a pasar a ellos. Y ahí venimos a Juan 20:19. La primera parte dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, recuerden que es domingo, los discípulos regresaron a Jerusalén el domingo. Estando las puertas, no la puerta, las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Esta es la escena. Vemos a estos discípulos, los escogidos, personas que caminaron como Jesús, como usted y como yo. Y estaban en un lugar, muchos dicen que era el aposento alto, no voy a entrar en eso. Era un lugar donde ellos estaban reunidos, escondidos, porque tenían miedo de que los judíos fueran a hacer con ellos lo que hicieron con Jesús. Y el miedo es una de las armas más efectivas que usa el enemigo. Y no para destruirte de inmediato, sino para contenerte en silencio. El miedo hace que tu cárcel se vea como algo sabio, como algo necesario. ¿A usted nunca le ha pasado que dice, no, yo no voy para aquí porque es sabio ahora mismo esconderme, es sabio ahora mismo yo quedarme tranquilo, es sabio yo no exponerme? Hace sentido, porque el miedo hace que esa cárcel en muchas áreas se vea como algo sabio, como algo necesario. Te dice, cierra la puerta para que sobrevivas, lo cual es cierto, suena lógico. Pero ese pensamiento mal manejado, porque no es que es malo,
Pero el mal manejado no te protege, sino que te contiene. Te encierra, te paraliza. El miedo es el lenguaje que el enemigo usa para intentar silenciar tu propósito. El miedo es como una cárcel invisible. Pero el miedo no necesita cadenas para sujetarte. Tú estás libre, pero estás preso. Construye prisiones en tu mente, prisiones que nadie ve. Caminas, pero no te mueves. Estás vivo, pero no avanzas. No tomas ningún tipo de riesgo. Tu cárcel se convierte en tu norma. Te das cuenta que de ahora a siempre tú cambias toda tu vida alrededor de tu miedo. Lo que tú hacías antes ya no lo haces. Porque ahora, como está esto presente, déjame yo evitar, déjame yo no hacer esto. Y tu estilo de vida cambia. Y al final nos olvidamos de lo que dice la palabra en Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El miedo no solo detiene las acciones, sino que transforma tu identidad. Si somos sinceros usted y yo, iglesia, ¿cuántas veces el miedo te hace cuestionar lo que Dios ya ha dicho de ti? Y tú no te ves como Dios te ve. Dios te ve poderoso, pero tú en tu cárcel, en tu miedo, tú dices, no, eso es lo que tú dices, pero esta es mi realidad. Y por eso dice la Escritura, hay un verso que muchos de ustedes lo han escuchado, en 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si la voz que suena más alta, más fuerte en tu vida te lleva al miedo, ansiedad o a retroceder, esa voz no proviene de Dios. Porque Dios no te va a hablar para que tú te escondas en miedo. Él no te ha dado espíritu de cobardía. Él te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esa voz no proviene de Dios. El miedo hará que te quedes cuando Dios dice que salgas, que te mantengas callado cuando Dios dice que hables. Te convence que la seguridad es mejor que la obediencia. Mi seguridad es más importante que mi obediencia. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿qué voz estás escuchando en esta tarde? ¿Y a dónde te está llevando esa voz? Algo que yo siempre digo y seguiré diciendo porque es una verdad de nosotros. Y usted me ha escuchado. Podemos decir lo que usted quiera. Usted puede pararse aquí y decir lo que usted quiera. Yo siempre voy a ver para dónde van sus pasos. Porque como dice el refrán, con la boca es un mamey. Con la boca es fácil. La pregunta es, ¿para dónde tus pasos están yendo? Algunos se encierran en llamamientos y muchos de nuestros llamamientos están encerrados en puertas etiquetadas como easy. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si me cogen? ¿Y si fracaso? ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si la gente se burla de mí? ¿Y si me paro en el altar y tengo el zipper abajo? ¿Y si eso? Y empezamos con estos y sí. Y nos metemos en esta cárcel que no nos hace adelantar. Y así mostraron los discípulos, están mismo en ese lugar atrapados en su y sí. Encerrados con las puertas trancadas, con miedo. Yo me pregunto, los y sí de los discípulos. Y si tocan la puerta y son los guardias y nos llevan todos arrestados. Y si todo esto se acabó. Y si todo este tiempo que tuvimos que Jesús fue una pérdida de tiempo. Y si Jesús no aparece y nos quedamos aquí esperando por nada. Y si Dios no hace, y si Dios no contesta, y sí.
Ya les había dicho que este mensaje empieza en derrota y miedo. Es más, nada de lo que yo he dicho, ustedes han aplaudido. Posiblemente estén deprimidos. No aplaudan, porque yo no he dicho nada que... Si usted aplaude, pues... Pero yo se lo dije. Este mensaje empieza en derrota y miedo, en flaqueza y debilidad. Pero deja de decirte algo, cuando Jesús entra en la escena, la historia nunca se queda igual. Ahora sí puede aplaudir. Y no aplauda el día malo, aplauda. Mira lo que dice Juan 20:19, la segunda parte. Los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ya leímos eso. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Jesús entra y se para en medio de ellos. Mira qué curioso. Jesús no toca la puerta, atraviesa. Jesús tiene el poder de entrar en toda cárcel, atravesó toda puerta. Nada puede detener el poder del Señor. Iglesia, no hay cárcel en tu vida que Jesús no pueda entrar. No lo hay. No lo hay. Pero cuando Él entra, esto me encanta de Jesús. Me encanta. Porque si hubiera sido yo, hubiera sido algo distinto. Cuando entra, no entra con juicio. Jesús no entra y se para en medio de ellos y le dice, pero ¿por qué no creyeron? Pero ven acá, 3 años y medio conmigo y todavía no he entendido nada. ¿Y por qué me dejaron solo en la crucifixión? No era que ustedes estaban conmigo hasta el final y cuando me estaban crucificando ahí no había nadie. ¿Dónde estaba Juan? ¿Y ustedes dónde estaban? ¿Dónde tú estabas? Yo te vi aquel día. No. Jesús entra y lo primero que dice es, paz a vosotros. Shalom. Y shalom para los judíos no es, nosotros vemos paz, oh shalom. No, pero para el judío shalom habla de paz, habla de bienestar, habla de armonía, habla de plenitud. Jesús, iglesia, no solo trae paz, Él es nuestra paz. Por eso la paz es parte del fruto del Espíritu Santo. Todo está conectado. Cuando el Señor llega a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, la Biblia habla que hay un fruto, que hay algo que se ve. Un fruto se ve. Y uno del fruto del Espíritu Santo es paz. Como Él es paz, Él produce en nosotros paz. Él no vino solamente para tranquilizarnos. Jesús no vino solamente para que nos diera más ánimo, más motivación. Jesús no vino con un té de manzanilla. Ay, ven acá, chiquito, ven acá. Tómate esto para que te sientas más tranquilo. Jesús no vino con pancartas. Jesús no vino con las cosas de la cheerleader. Chijí, dame una G, dame una U. No. Jesús viene porque Él es la paz que tú necesitas. Cuando tú piensas que tú necesitas más ánimo, más motivación, más aplauso, más cosas, más abrazos, lo que de verdad te está diciendo la palabra es que lo necesitamos a Él. A Él, Él hace toda la diferencia. Iglesia, ten paz. Porque hay poder en saber que Jesús entra en tu lugar más privado y te consuela. Ten paz. Ten paz. Mira lo que dice Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús hace algo que yo diría que es curioso. Estaba buscando una palabra, pero vamos a llamarlo curioso. Jesús entra, le dice paz y le enseña sus manos y su costado. Y ahí ellos pudieron ver las heridas que esos clavos, que esa lanza habían creado. Pero mire qué lindo esto.
Siempre que uno ve eso, uno lo que espera es ver eso, ¿dónde? En un cadáver. Si tú ves a alguien herido de bala, puedes ver las heridas, pero esa persona está muerta. Sin embargo, las heridas que están viendo en Jesús es en un cuerpo vivo y que está de pie. Le está probando, mire qué poderoso, estudiando esto, dice, esto como yo lo veo, dice, estas heridas estoy probando que vencí. La muerte no pudo con él. Roma, los religiosos intentaron, lo atacaron con su arma más poderosa, la cruz, y no pudieron con él. Lo azotaron, lo escupieron, lo desnudaron, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron, y nada de eso pudo con él. Él vive. Él vive. Sus manos y sus costados son marcas de victoria. Iglesia, escucha esto y espero que te ministre. Jesús entra en tu cárcel y entra victorioso. Jesús entra victorioso porque Él venció. Y esta verdad produce gozo en los corazones de los discípulos. La segunda parte del verso dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Mira qué curioso. Una pregunta. ¿Están gozosos ahora? ¿Las circunstancias cambiaron? No. ¿Todavía el peligro estaba afuera? Sí. ¿Todavía los religiosos y los romanos estaban buscándolo? Sí. ¿Todavía podían morir crucificados ellos? Claro que sí. Pero ahora están gozosos. ¿Por qué? Porque su actitud cambió. Pasaron de temor a gozo. Todo porque reconocieron que Jesús estaba en medio de ellos. Esto lo hemos dicho mucho en esta iglesia y te lo vuelvo a repetir. A veces no necesitamos que Dios se meta y cambie lo que está pasando. A veces lo que necesitamos es que Dios entre y cambie nuestras perspectivas. Queremos que Dios entre y resuelva. Pero Dios muchas veces quiere entrar y cambiarte como tú ves esa posible y evidente derrota. Ten paz, iglesia. Yo vencí. Porque hay poder en saber que el que está con nosotros no ha perdido ni una sola batalla. Ten paz, iglesia, yo vencí. Ten paz, iglesia, yo vencí. Juan 20:21 habla que entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Shalom. Como me envió mi Padre, así también yo os envío. Jesús dice, paz a vosotros por segunda vez. Y esta segunda vez es muy distinta a la primera. La primera era para que ellos, dice Lucas, inclusive si usted quiere leer un poquito más de lo que está pasando, usted puede ir a Lucas 24 y lo puede leer y da un poquito más de información. Ellos pensaban que era un fantasma y dijeron, paz, shalom, tranquilo. Como el Padre me envió, la presencia de Dios, el Padre me envió, así también yo os envío. Porque la paz esta segunda paz que el Señor habla, viene con una comisión, viene con una asignación. Cuando el Señor se mete en tu cárcel, no se mete solamente para que tú tengas paz. Él se mete para enviarte. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. La presencia de Dios en tu vida te da paz, pero esta paz te lleva a la acción. Yo quiero demostrar esto con un visual. Qué confi se ve, ¿verdad?
Yo me identifico mucho con este verso porque yo no puedo decirle cuántas veces Dios ha entrado en mi cárcel de miedo, me da paz y lo primero que yo hago es yo empezar a testificar a mis hermanos, a decirle Dios lo hizo, a decir Señor tú eres grande. Pero esto me lleva a un lugar de comodidad. Yo saco mi frisita, yo saco mi limonada y como ahora estoy en paz, me acomodo. Tú eres tan bueno, Señor. ¿Dónde estaría yo si no me hubieras transformado? Como cantamos y como adoramos. Y nos acurrucamos y nos... Pero la paz de Dios no es para eso. La paz de Dios siempre viene con una comisión, con una asignación. La paz Dios te la da para que tú saques de la cárcel y hables a otros. La paz de Dios viene en tu cárcel para que tú salgas de la cárcel y tú saques a otros de su cárcel. La paz no viene para que tú te sientas ahí a ver tus series de... No. La paz viene para que tú actúes. Para que tú des por gracia lo que por gracia has recibido. Porque lo que pasa, iglesia, y usted sabe que esto es verdad, si nos acomodamos mucho en la cárcel, al final del día todavía estamos en la cárcel. ¿Y de qué me vale que yo esté cómodo en mi cárcel? ¿De qué vale que Jesús entró, me dio paz y yo me acomodo en mi cárcel? ¿De qué me vale? Y si no tenemos cuidado, estamos en una montaña rusa de emociones, una montaña rusa de realidades, porque en vez de salir de la cárcel, nos acomodamos y hacemos una fiesta dentro de nuestra cárcel. Y eso lo hacemos muchas veces, iglesia. No bote la frisa, pero no la use en su cárcel. No bote la limonada, pero no se la beba en su cárcel. No pierda de perspectiva lo que está pasando aquí en estos versos. En pocas semanas es Pentecostés, iglesia. En pocas semanas es fuego. Mira, el otro día, no me juzguen con esto, porque la gente escucha esta palabra y juzgan. Yo el otro día me metí en ChatGPT y yo estaba viendo y decía, ChatGPT, dime esto de una manera pentecostal. Yo ni me acuerdo que yo estaba buscando. No fue para este mensaje. Y aunque usted no sabe lo que ChatGPT me puso. Me puso la respuesta. ¿Y qué había alrededor de la respuesta? 2 fueguitos. Porque hasta ChatGPT sabe que en Pentecostés hay fuego. De verdad, hágalo. Yo no me estoy... Mire, ojalá yo pudiera share my screen y usted va a ponerlo. Porque hasta ley hay, sabe que en Pentecostés hay fuego. Tacho. Y si él lo sabe, no él, y si esa cosa sabe, usted también lo deben saber. Es el día de fuego, es el día donde miles van a dar su vida al Señor. Es el día que vamos a poder ver el poder manifestado. Pero antes de llegar a Pentecostés, antes de llegar a ese día, en tu cárcel Dios te dice, ten paz, yo te envío. Estamos tan enfocados en el fuego del futuro que no nos enfocamos en la cárcel del presente. Estamos tan enfocados de que Dios se va a meter allá que no trabajamos con lo que nos está castigando aquí hoy. Y siempre estamos esperando llegar allá y no resolvemos lo que está aquí hoy. Y ahí es donde llegamos a veces un error que nosotros cometemos. Porque cuando Dios nos envía, nosotros decimos, DH. Es más, hay veces que no, la frisa y la limonada la tomamos porque estamos esperando estar preparados para cuando Dios nos envíe.
Yo no sé cuántas personas aquí Dios los ha enviado. Dios los ha sacado de la cárcel. Y ahora tienen la frisa esperando estar preparados. Cuando yo estudie, ahí sí. Cuando mis hijos sean grandes, ahí sí. Cuando Dios me sane, ahí sí. Pero por ahora, yo digo que sí, pero yo me voy a quedar aquí tranquilo. Pero Dios nunca llamó a personas preparadas. Llamó a personas dispuestas. Llamó a personas que están dispuestas a decir que sí. Y por eso esta iglesia siempre usted va a escuchar el sí. Dale tu sí al Señor. Dile que sí al Señor. Sí, sí, sí. Porque en nuestro sí vamos a ver cosas grandes. Dios no llama preparados, Dios prepara los llamados. Tu inseguridad, iglesia, no cancela tu invitación. Deja de descalificarte. Mire, si yo empiezo a hablar de este tema, tenemos que irnos. Porque yo no sé cuántas veces yo caí en eso. Con llamados, con palabras, pero no llevaba a ningún lado porque estaba todo acomodado de que, cuando venga. Y no era curioso y no me metía en nada porque estaba esperando que, cuando venga el fuego. Pero es que Dios te llama ahora. ¿Por qué tienes que esperar 50 días si Dios te está llamando ahora? ¿Por qué tienes que esperar el fuego si ya Jesús está contigo en la cárcel hoy? Y Jesús te dice en esta tarde, cosecha, ten paz, yo te envío. Porque hay poder en saber que Dios no ha terminado con nosotros y que todavía hay mucho, mucho, mucho que hacer. Mira lo que dice Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y esto es bien significativo porque para quizás que nosotros no significa mucho, pero el término sopló para los judíos es bien significativo. Porque automáticamente los lleva para el Génesis. En Génesis 2:7 dice que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y ese soplo que habla ahí es el mismo soplo que hace con nosotros. Jesús entra en nuestra cárcel y nos encuentra destruidos en nuestros miedos y nuestros traumas. A veces nos encuentra como polvo. Como polvo. Pero Jesús coge esos pedazos que se han caído en tu vida, que se han caído por sus decepciones, pedazos de fe que se han caído, pedazos de amor, y ya tú no amas como antes, ya tú no crees como antes. Y Jesús empieza a coger todos esos pedazos de polvo, los une y sopla. Y sopla. Y en ese soplo hay vida. Jesús llega a tu vida, iglesia, no solamente para darte paz. Jesús entra a tu vida es para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Dios nos envía, pero en el proceso las cosas se organizan. Dios te envía, pero en el proceso las cosas empiezan a tomar forma. En el proceso las cosas, todo va cayendo en su lugar. Porque no solo Jesús le da vida, sino que también te da poder para lograrlo. Es lo que dice el 22, la segunda parte. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pudiéramos hablar 5 años solamente de este verso. Y próximamente en la serie vamos a seguir hablando, así que yo voy a pasar este tema porque créame, este tema, el Espíritu Santo, imagínense. El Espíritu Santo no es una fuerza sobrenatural, es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo obrando en nuestras vidas
El Espíritu Santo nos consuela, nos guía, nos enseña, nos capacita, nos transforma, nos sostiene, nos corrige, nos impulsa, nos empodera. Si no, mira, coja esta asignación. Le hace Juan 14, Juan 16, le hace el libro de los Hechos. Le hace Juan 14, capítulo 14, Juan capítulo 16. Usted va a ver a Jesús diciendo cómo el Espíritu Santo, cómo Él se va, pero va a enviar al otro Consolador. Y cómo ese Consolador te va a guiar, cómo ese Consolador te va a recordar lo que Dios ha dicho en tu vida. Cómo ese Consolador te va a enviar a toda verdad. Cómo Él te va a guiar, cómo Él va a estar contigo. Vea el libro de los Hechos. Usted va a ver, no solamente en Pentecostés, pero usted va a ver la iglesia empoderada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Mira qué grande es esto, iglesia. No sé si usted esto que yo voy a decir ahora, si a usted esto no lo toca y no lo motiva. Pasamos de ser prisioneros a embajadores. Y pasamos de ser polvo a portadores de su presencia. A eso sí te puede aplaudir. Portadores de su presencia. Jesús te dice en este día: vive, iglesia, yo estoy contigo. Porque hay poder en saber que Dios pone todo en su sitio y que está con nosotros y en nosotros. Nuestras casas son reales. Nuestros retos son reales. Por favor, no piense ni por un segundo que yo estoy menospreciando por lo que te está pasando. Nuestros miedos son reales. Nuestras preocupaciones son reales. El pastor siempre nos enseña que tenemos emociones saludables, emociones reales. No somos de palo. Y el problema no es que tengamos esas emociones o esos retos. Dios entiende eso. El problema es cuando hacemos eso nuestra norma y cuando eso se forma más alto y más real que lo que Dios ha dicho en nuestra vida. El poder se activa cuando te mueves de todas maneras. Mire, el otro día yo recibí un mensaje. A ver si lo encuentro. Lo tenía ahí y se me fue. De una hermana de esta iglesia. Yo no voy a decir el nombre porque no your business. Esta hermana yo la quiero mucho. Una hermana que me bendice, que bendice esta iglesia. Y me escribió este mensaje. Dijo: pastor, Dios le bendiga. Quería compartir con usted que mientras venía manejando y adorando a Dios, usted vino a mi mente. Y quiero decirle que su servicio al Señor a mí me bendice. Su corazón de siervo, su humildad, su obediencia, aún en medio de sus dudas, me bendice. Puedo ver a Dios tan real a través de su vida y la gracia y favor sobre usted. Le honro, le amo y su sí, se nota que es cosecha. A Dios me bendice en gran manera. Yo no digo esto para gloriarme. Yo digo esto para que usted vea lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que te está viendo de lejos. Cuando tú le dices que sí. Porque cuando tú dices que sí, el poder se activa. Cuando decidimos movernos como sea. Miren, si yo fuera a preguntarle a los pastores Garay que están, ellos no saben que yo hablo de ellos. Yo ni sabía que yo hablo de ellos, pero los tengo ahí. Si yo fuera a preguntar a ellos cuántos miedos le dan a ustedes ir a África, ir a Honduras, humanamente uno dice: Dios mío, no está fácil la cosa. Pero ellos van. Y ellos ya tienen su edad, mucho respeto, ya tienen sus añitos. Tienen todas las excusas para quedarse aquí, tranquilos.
¿A usted no le encantaría quedarse tranquilo en su casa? Yo sé que sí. Yo sé que a usted le encantaría. Ay, he guardado la carrera. Yo sé, que haga ahora que trabaje otro. Porque ya yo lo logré. No. En sus años siguen yendo a África. Este varón de Dios sigue construyendo casas, sigue construyendo cosas. Yo no sé ni cómo lo hace. Yo sí sé cómo lo hace. Ahora me contesté yo mismo. Porque con Él está el fuerte. Está el que todo lo puede. Porque por un lado, y ahí todo encaja, iglesia, porque por un lado el miedo intenta detenerte. La falta de preparación intenta retrasarte. La falta de paz intenta sacudirte. Pero con el poder de Dios aparece en tu vida y te mueve de todas maneras. Y tú te mueves aun cuando todo no tiene sentido. Tú te mueves no cuando todo parece perfecto. Tú te mueves y tú das paso a paso a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de la incertidumbre. El poder de Dios no es algo que recibes. El poder de Dios es algo en lo que uno entra. Salga de esta serie entendiendo que el poder de Dios no son 5 minutos donde aquí se riegue el ambiente y todo el mundo empieza a gritar. Eso sí es poder. Pero el poder de Dios va mucho más allá. El poder de Dios se quiere meter en tu cárcel cuando tú estás llorando y sufriendo y nadie te está mirando. El poder de Dios se quiere meter cuando tú sabes que tú tienes llamado y tú sabes que tú puedes bendecir a esta iglesia o bendecir personas afuera y no lo estás haciendo porque no te sientes preparado. El poder, tú puedes entrar en ese poder y hacer cosas que tú nunca te imaginabas. Moisés tenía miedo, pero aún así fue. Josué sintió presión, pero aún así cruzó. Pedro dudaba, pero aún así se bajó del barco y caminó sobre las aguas. Y fue ahí mismo, iglesia. Fue ahí mismo. Mire esto, que esto es bien poderoso. Fue ahí mismo donde ellos vieron el poder de Dios. Pedro no había visto el poder de Dios de esa manera mientras estaba metido en la barca. Pedro vio a ese Dios poderoso que aún puede lograr que él caminara encima de las aguas cuando él decidió caminar. Cuando él decidió abandonar su comodidad, cuando él decidió abandonar su seguridad. Ahí es donde el poder de Dios se mete. Ahí donde el poder de Dios, ahí tú vas a decir, Dios mío, pero es que yo no sabía esto de ti. Yo no sabía esto de ti. Yo no sabía esto de ti. ¿Qué pasos has estado retrasando donde Dios te está esperando por ti? ¿Qué cosas Dios te ha dicho de antemano que tienes que hacer y no las has hecho por miedo? Porque estás esperando estar preparado. Algunos de ustedes han estado viviendo en una prisión no porque estés atado, sino porque creíste en el miedo. Algunos te han estado esperando, pero no vas porque prefieres guardar silencio y no causar ningún tipo de problema. No vamos, no porque Dios guarde silencio, sino porque no te sientes preparado, como decía. Algunos están agotados, algunos están cansados, desilusionados, no porque te falta propósito, sino porque intentas vivir tu vida cristiana, vivirla sin paz. El poder de Dios es tan real, iglesia. El poder basado en la presencia de Dios en nuestra vida, en la realidad esa, es tan poderosa que yo no puedo imaginarme cuántos regalos, cuántas bendiciones están en el cielo esperando para que nosotros digamos que sí y nos movamos a su voluntad.